Bendecimos al Señor, hermano, esta tarde, me parece ya. Sí, esta tarde. Glorificamos el nombre del Señor y queremos compartir con ustedes algo que el Señor ha venido inquietando nuestros corazones hace ya un tiempo. Nosotros hemos enviado a toda la congregación unas que nosotros a lo cual nosotros le denominamos cápsulas. Esas cápsulas vienen a hablar y vienen a advertir y a enseñar a la congregación lo que el Señor nos está hablando en este tiempo en términos de aprender a velar, ¿cierto? Ese velar es una conducta, es una forma, es la posición en que la iglesia debe estar en estos tiempos que son difíciles. La posición en que la iglesia espera al esposo es una posición de vela. Y este velar está relacionado con tener la lámpara encendida, el espíritu dentro de uno que esté encendido, que nuestros sentidos espirituales estén abiertos, esté prendido ese candelabro, que esté constantemente como un radar esperando la manifestación de Cristo, esperando y estando atento a la voz del amado, a la manifestación de Cristo. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de estas vigilias, las vigilias son procesos de Dios y son procesos nocturnos. Un proceso nocturno, nosotros dijimos que, como la Escritura dice, está dividido en 4 partes según la administración romana. Y esto tiene que ver con 4 vigilias, ¿cierto?, que tenían un impacto y que tienen un impacto en el mundo espiritual, en las personas y en la tierra. Cuando nosotros hablamos de estas vigilias, hermanos, no son tiempos cronológicos, son tiempos y ventanas, son puertas espirituales, y el Señor nos está llevando y nos está entregando ciertas llaves para poder abrir estos lugares y poder tener un impacto y la victoria del Señor frente a las situaciones que nosotros vivimos a diario. Pero estas situaciones no están desconectadas de su propósito eterno. Por lo tanto, cuando hablamos de estas vigilias, es tan importante entender, hermanos, que cada vigilia suelta un misterio. Cada vigilia suelta un misterio. Cuando nosotros nos empezamos a sumergir en cada una de estas vigilias y nos empezamos a dar cuenta, primero, que el Señor, cuando dijo esta palabra de que mi Padre y yo trabajamos de día, está hablando claramente que la acción de la luz es una palabra, es un mandamiento, es una obra que el Señor, que el Padre hace en Jesucristo durante la luz del día, porque tiene que ver con cómo la revelación del Hijo en nosotros empieza a impactar a partir del amanecer. Pero luego viene la noche, donde dice la Escritura que nadie trabaja. ¿Y por qué? Porque la noche, hermanos, es una condición de penumbras. Y en esa condición de penumbras está rodeada de tinieblas. ¿Y qué es lo único que va a alumbrar de noche? Va a alumbrar la obra de Cristo que alumbra en nosotros. Eso va a alumbrar de noche. Por lo tanto, es importante entender que tenemos que prender ese candelabro. Ese candelabro tiene que ver con la vida de Cristo, que es la revelación de Cristo en nosotros, que nos lleva a poder posicionarnos en estos ambientes de tinieblas para que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones y alumbre lo que nos rodea, de tal manera que llegue el día donde, como dice el Apocalipsis, ya no habrá día ni habrá noche. Solamente alumbrará la luz de Cristo, ¿cierto? Y venimos a un equilibrio de gloria que nos va a llevar a poder visualizar esa gracia del Señor alumbrando a todo rostro, ¿ya? Entonces, importante entender, hermanos, número 1, que cada vigilia marca un misterio. El Señor nos mostraba y empezamos a detectar, hermanos, que cada vigilia, cada momento espiritual trae exactamente los mismos elementos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las situaciones, los hechos espirituales que sucedieron alrededor de esa vigilia tocaron los mismos puntos que se tocan en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, empezamos a entender que en las vigilias se mueven misterios. Y el Señor nos entrega llaves para poder acceder y accesar al mundo de las tinieblas con ese candelabro que se enciende y establecer la gloria de Cristo en cada lugar, en cada momento de la noche. Amén. Entonces, entender eso como primera cosa. Segundo, la iglesia tiene que entender y acrisolar dentro de su corazón el Efesios 6:12.
Un soldado del Señor, una persona que ha sido llamada con llamamiento eterno, tiene que tener claro en su mente y en su corazón lo que dice Efesios 6:12. Y dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Y mire qué interesante esto, porque cuando hablamos, nosotros siempre miramos tenemos una mirada de decir, ok, no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero nosotros tendemos a mirar y nosotros decimos, pero si nosotros trabajamos en función de la sangre, nosotros ministramos sangre. Lo importante es entender, hermanos, qué hay detrás de esa manifestación, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de carnes y qué hay detrás de una sangre? ¿Qué operación de las tinieblas hay detrás de eso? En la medida que nosotros podamos entender esa mirada, vamos a darnos cuenta que detrás de esto operan una infinidad de cosas que estamos hablando, como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas, como huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y el apóstol da un consejo que nosotros tenemos que tomar como un mandato. Dice, tomad toda la armadura de Dios para resistir. Y la escritura aquí manifiesta y dice, el día malo. El día malo, hermanos, está haciendo alusión en el tiempo de la noche. Está hablando del periodo nocturno, porque ese es el momento donde la palabra se confronta. Es donde la luz y las tinieblas se confrontan. Por lo tanto, debemos resistir ese periodo nocturno, ¿cierto? Habiendo acabado firmes. Esa es la consigna. ¿Y de qué manera? Nosotros partimos hablando dentro de estas cápsulas, de qué manera uno emprende esa salida o atiende la vigilia, ¿cierto? Y dijimos que lo primero era ceñir los lomos. Y entendemos claramente que ceñir los lomos a la luz de lo que hemos visto, ¿cierto? Obedecía y tiene que ver con cubrir esas partes pudientas, ¿cierto? Que están relacionados con el aparato reproductor, porque tiene que ver con una lucha generacional. Por lo tanto, el semen, ¿cierto? Todo lo que está escondido y guardado para la gloria de Cristo, que venga a establecer en una generación próxima un mayor nivel de gloria. Entonces hablamos de eso, pero también hablamos de los riñones, porque eso también está relacionado con los lomos. Los lomos dan a luz generaciones. Tenemos lomos, ¿cierto?, que están relacionados con nuestra naturalidad, que es nuestro sistema reproductor, pero los lomos de nuestro espíritu es la capacidad de gloria que tenemos en Cristo Jesús para engendrar generaciones, ¿cierto? Por lo tanto, esta salida tiene que ver con ceñir los lomos, que ya lo hablamos, dijimos que era arremangarse, ¿cierto? En el caso de nuestros hermanos judíos, ¿cierto? Que tenían que remangarse la túnica, ¿cierto? Y para poder correr con las piernas en forma libre, ¿cierto? Y para poder caminar un largo trayecto sin que los vestidos le molestaran. Pero también la palabra, el libro de Efesios dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia, ¿cierto? Establecernos en la verdad. La coraza de justicia tiene que ser que nosotros debemos establecernos en la verdad de Cristo, ¿cierto? Y luego dice, calzados los pies con el evangelio de la paz, porque nosotros vamos saliendo. El tiempo de vigilia es salir. Es enfrentar cosas, pero saliendo. El Señor revelando cosas, pero saliendo. Entonces, estamos hablando de que los pies tienen que estar con el Evangelio de la paz, porque el Evangelio es el que llevó al pueblo de Israel desde un lugar de tinieblas, que era Egipto, hasta la manifestación de la tierra prometida, que era el lugar de la herencia. El trayecto lo hace posible que tus pies y mis pies estén calzados con el Evangelio, porque el Evangelio del reino de Dios es la buena nueva angelical que viene a inseminarse en nosotros, en nuestro espíritu, y estableciendo la nueva vida que nos va a llevar y nos va a establecer en una herencia en Cristo Jesús, ¿cierto? También habla de tener en esta batalla, ¿cierto? Y Pablo lo dice como una buena batalla, el escudo de la fe. Y es tan importante el escudo de la fe, porque la fe te va a llevar a un nivel de obediencia, te va a hacer entender la fe, que el reino de los cielos es un reino ordenado, que las tinieblas salen a luz y que las tinieblas son echadas fuera cuando hay un ordenamiento. El reino es orden, es el orden de Dios. Cuando el orden de Dios se empieza a establecer en una casa, las tinieblas tienen que salir. Y no tienes que hacer una tremenda oración para que salgan. Se establece el orden. Y el reino echa fuera demonios. La manifestación solamente del reino echa fuera toda entidad espiritual que esté operando en una casa. Amén.
¿Para qué hablar del yelmo de la salvación, cierto? Ponerse ese casco, Señor, ese casco que el Señor nos aprovisiona para que nosotros podamos, ¿cierto?, defendernos de todo dardo del enemigo, ¿cierto? En nuestra cabeza, que es el cetro de gobierno. Entonces ya tenemos dos cosas. Entendemos que es un misterio, número uno. Número dos, entendemos que tenemos que dar cuenta de que nuestra lucha no es contra cualquier cosa. No es contra el hermano, no es contra las situaciones carnales del hermano, no es contra la sangre en sí, es contra lo que se mueve detrás de la sangre. El perseguidor de esa sangre tenemos que entender qué es lo que es. Y hoy día un poco, hermanos, vamos a visualizar esta área, ¿cierto? Quiero llevarles, por favor, a que podamos leer un salmo, porque va a hablar mucho de lo que nosotros queremos enfocar hoy día. Por favor, busque el Salmo 83, del 1 al 18, vamos a leer. Este Salmo 83 es un cántico. Este es un salmo de Asaf. Asaf era un ministro. Al día de hoy un ministro de alabanza. Pero es un sacerdote. No es cualquier ministro. No es alguien que canta. Es alguien que suelta la profecía, que suelta la obra y que manifiesta la obra de Cristo. Y mire cómo parte este salmo. Verso 1. Oh Dios, no guardes silencio. Imagínese este texto cantado, como una aclamación. Imagíneselo de esa manera. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan su cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Verso 4. Han dicho, venid y destruyamos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado con ellos. Imagínate este cántico. La adoración empieza a subir. Empieza a haber un tono de aclamación al Señor. ¿Cierto? También el asirio se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles. Y ahí empieza la proclama. Empiezan a levantar el nombre del Señor. Hazles como a Madián. Y empiezan a recobrar una obra. Empiezan a hablar, a recordar y a soltar una obra. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Y digo yo, Señor Santo, en una reunión. Hermanos, estaban soltando la gloria de Dios, los hechos del Señor. Estos hechos, hermanos, si nosotros miramos, hay al menos 3 o 4 generaciones entre la manifestación que están dando acá, que es el tiempo de los jueces, hasta la manifestación de David. Entonces, mire qué interesante. Porque es una verdad que fue traspasada. Los tipos sabían lo que había pasado. Mira lo que pasa después. Y dice el verso 11. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Imagínense el nivel de gloria que había ahí. Los tipos de los hermanos ahí en la congregación estaban... Empezaron a soltar una aclamación. Y atérralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Y ahí, hermano, quedaba la escoba, toda la gente, amén, soltando ese recuerdo que trae una imagen, que trae la grandeza del Señor estableciéndose. Y aquí Asaf está tocando algo, hermanos, que tiene que ver con cómo entidades espirituales
vienen a establecer la lucha en ese tiempo como una figura de lo que hoy día el Señor Jesús con su perfecta obra venció y que quiere revelarnos a nosotros esa obra perfecta para que nosotros podamos vencer en el día malo, en la manifestación nocturna. Entonces, este salmo, hermoso salmo, ¿cierto? Y nosotros inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿y este Oreb? ¿Y este Seb? ¿Quiénes son? Cuando habla de Seba, de Salmuna, ¿de quién está hablando? Está hablando de lo mismo que está manifestando Pablo. Principados. Ellos eran príncipes. ¿En qué tiempo? En el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, hermanos, es un tiempo, es una transición. Es una transición de la conquista que el Señor le entregó a Josué hasta el tiempo y la manifestación del gobierno en manos del rey David. Este libro de Jueces es una transición compleja. Toda transición, hermanos, es compleja. ¿Por qué? Porque una transición viene a traer elementos que no manejamos. Cada vez que hay una transición, estamos hablando de traspaso. Y en este traspaso, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros no traspasamos conceptos. Usted ve en este Salmo 83 que se testimonia acerca de conceptos. No. Se testimonia y se trae a luz hechos, acciones, obra del Señor. Se trae la obra. Por lo tanto, una transición va a estar llena de actos, de acciones. Eso nos transforma en testigos de lo que pasó. Y como tenemos ese testimonio atestigua de aquel que hizo esa obra para que nosotros y nuestra fe sea afirmada. Ese es el sentido de un traspaso. Cuando entendemos entonces, hermano, y esta parte es muy importante, porque algo pasó en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces se caracteriza porque cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso, hermano, habla de un problema de traspaso. Hay un problema de paternidades. Porque en una casa, cuando un cabro chico empieza a hacer lo que bien le parece, ¿quién aparece en esta escena? Primeramente, la que está todo el día en la casa. O supuestamente está todo el día en la casa. La mamá. Y empieza a detectar las conductas. Y cuando una casa tiene un ordenamiento del Señor, la mamá empieza a ver las conductas de la situación. Entonces le dice al niño, hijo, pórtate bien, haz esto, otro, qué sé yo, porque a la tarde, si tú no, a la tarde va a venir tu papá. Entonces el cabro chico ya ahí empieza a complicarse y por último, por temor, va a obedecerse, va a enderezar. Pero una persona que hace lo que bien le parece es porque faltó instrucción y dirección. Faltó la voz paterna y la voz materna. Y nosotros esta acción, que es tan simple, que está dentro de una casa, llevémosla a ámbitos espirituales. ¿Por qué? Porque los ámbitos espirituales nos dicen que la acción de la mamá es como la acción profética. Y la acción del papá es la acción apostólica. Y es muy importante entender esto para darnos cuenta cómo se mueven estos principados. Amén. Entonces, en esta parte, digamos, que estamos diciendo, que es el libro de Jueces, nosotros encontramos la historia de una persona, me da la impresión que puede haber sido hasta un cabro, se llamaba Gedeón. Y Gedeón tiene que ir en contra de estos principados. ¿Qué hacían estos principados en esa situación, en esa atmósfera, en ese tiempo, en esa etapa? Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que Israel, una de las cosas por las cuales se caracteriza es que constantemente, como hacían lo que bien le parecía, caían, pecaban, dejaban al Señor, hacían su voluntad, y frente a esa voluntad Dios mismo los entregaba. Y como los entregaba, a la vez de entregarlos, se producía una dinámica. ¿Qué pasa cuando nos empieza a ir mal en las cosas? Cuando las cosas empiezan no a funcionar en la vida de uno. Cuando empezamos a ser aplastados, cuando empezamos a ser atormentados y afligidos. ¿Qué es lo que saca de nosotros? El clamor. Nosotros empezamos a clamar.
Empezamos a decir, Señor, por último vamos a decir, Señor, ¿por qué me está yendo mal? ¿Qué está pasando? Y nosotros decimos, ¿qué está pasando? Y hacemos así. Pues sabemos lo que está pasando. Y el punto aquí, hermanos, es que el Señor, en medio de ese clamor, levantaba personas que le llamaban los jueces o libertadores. Estas personas lo que hacían, traían una unción. ¿Cuál unción? Era una unción de poder. No era precisamente una unción de gobierno, aunque el gobierno tiene una manifestación de poder. Pero esta era una manifestación de poder. Por eso a los jueces se les llamaba los Gibor, porque ellos contenían una gloria del Señor que tenía que ver con poder. Eran poderosos. Entre ellos, Sansón, ¿cierto? Sansón, que sabemos que tenía, por el pacto que tenía, era la cabellera larga, ¿cierto? Y empezamos a nombrar Gedeón, qué sé yo, en el caso de Débora, ¿cierto? Jefté, y aparecen un montón de personas más que están en este tiempo. Y en este tiempo, hermano, este Gedeón, una de las cosas que llama la atención, es el reclamo que él tiene. Él está sacudiendo el trigo para esconderlo de sus enemigos, que estaban apostados, como langostas, dice la Escritura, como langostas. ¿Y no le llamó la atención este tiempo? Porque la langosta suelta una señal. Y la señal de la langosta es una señal de devastación, de destrucción. ¿Y no le llama a usted la atención que en este tiempo las langostas están asolando varios sectores de la tierra? Entre los más cercanos que tenemos, Argentina. Entonces, eso está hablando de un tiempo que el Señor está trayendo. Pero el punto es el siguiente. Gedeón empieza a quejarse. En estos asolamientos, en esta situación, él empieza a quejarse. Y en esa queja, ¿cierto? Viene un ángel y se manifiesta un ángel. Porque pasaba una cosa en Israel en ese momento. Había pecado Israel y habían 3 pueblos que vienen sobre Israel y vienen a asolar la tierra. Y vienen a llevarse el trigo y en el caso de ellos, la cebada. Y mira lo que pasa. Son 3 los pueblos que entran en acción en este texto. Y ustedes dicen, ¿pero por qué estamos tomando este texto? ¿Sabe por qué? Porque la batalla donde se libra la liberación de Israel tiene que ver con la segunda vigilia. La batalla, el golpe certero que da Israel a Madián, Amalek y los del oriente es en la segunda vigilia. La segunda vigilia, como lo dijimos, es primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12 de la noche, tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia, que es la del amanecer, es la de las 3 a las 6. Pero esta situación se gesta exactamente en la vigilia de medianoche, o sea, en la segunda vigilia. 3 pueblos, hermanos, que nos hablan de cosas que nos pueden estar pasando hoy. Madián, Amalek y los del oriente. Nosotros medianamente explicamos en las cápsulas qué significaban estos pueblos y cuál es su trasfondo. Vamos a hablarlo rápidamente. Madián primero representa la contienda, pero representa los juicios que trae una contienda. Para hacer un recordatorio de esto, en el caso de Moisés, Moisés se acuerda cuando él decide de su corazón servir al Señor. Y dice servir al Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón, yo tengo que ponerme por este pueblo está sufriendo. Está quedando la grande con el pueblo, Señor, yo me pongo con este pueblo. Va y producto del deseo de su corazón, da como resultado muerte a un egipcio. Y es curioso, porque el que lo acusa no es Egipto. El que lo acusa es un hermano, un judío, un israelita. ¿Qué le dice? ¿No quieres que rencillemos? ¿No quieres que peleemos con mi hermano? ¿Qué me vaya a hacer? ¿Me vaya a matar como mataste al egipcio? Y eso hace, hermanos, que Moisés tome sus maletas y huya. Huya a la tierra de sus juicios. Porque cada juicio, hermano, que está pendiente en la vida nuestra nos va a llevar a una tierra o a una atmósfera. Y este se va a una atmósfera que se llama Madián, y en Madián conoce a su esposa en medio de los juicios. Madián tiene que ver con los juicios pendientes que nosotros tenemos y que el Señor nos quiere librar. Rápidamente, pasamos a Amalek. Y son hermanos, estos son como hermanos, porque cada vez que hay un juicio se va a manifestar Amalek. Para que haya un juicio tiene que haber una debilidad. Para que haya un juicio tiene que haber el objeto de un juicio, una situación que se hizo. Y Amalek, ¿qué hacía? Era una entidad espiritual que atacaba a los que se quedaban en la cola, atrás. ¿Ha visto gente que se queda atrás? ¿Ha visto gente que atornilla al revés? Se empiezan a quedar atrás.
Y esas gentes que son lo que la Escritura denomina los cargados y cansados. Cansados y cargados. ¿Qué pasa cuando una persona está cansada y cargada? Primero, una persona cansada no tiene la fuerza. Y la fuerza tiene que ver con el espíritu para ir adelante. Esa gente necesita ayuda. Los cargados son aquellos que empiezan a almacenar cargas, a almacenar situaciones en contra, a almacenar situaciones complejos, problemas, ¿cierto? Miradas, formaciones que están y que hace que la palabra le genere un peso. En vez de generar una libertad, le genera un peso. Se empiezan a quedar atrás. Esas personas necesitan varias cosas. ¿Como cuáles? Como el sacerdocio. Necesitan un Moisés que esté en el monte orando. Necesita un Aarón, necesita sacerdocio, alguien que le levante las manos. Necesita un Hur. Hur lo que hacía era, habla de blanqueador, una persona que está en esas condiciones necesita limpiarse ¿de qué? De las cosas que le cargan, de las cosas que están gestionando, que la persona no puede avanzar. Entonces necesitas una lucha en los cielos, ¿cierto? A través del sacerdocio, pero a la vez necesitas conductas y acciones que sean prácticas en el campo de batalla. Y tiene ahí a un Josué que saca su espada y que se pone a matar amalecitas como santo del Señor. Entonces, te das cuenta, empieza una batalla. Entonces ya tenemos dos cosas. Madián, que son los juicios que operan en una persona, producto del cansancio y producto del estar cargado. ¿Y eso qué genera? Que interceda y hacen una tripleta, hermano. Porque son tres pueblos que tienen un nivel de comunión espectacular si están sumamente unidos. Los del Oriente. Si el Señor hay algo que quiere que en tu vida y en la mía amanezca el sol de justicia, se revele Cristo, empecemos a entender que no nos ilusionemos mirando el condorito, hermanos, que nos ilusionemos y nos prendamos cuando veamos la Escritura y empezamos a entender cosas que son gloriosas y que alimentan nuestra fe y que nos llevan adelante. Que solo la palabra, como dice la Escritura, que es una espada de doble filo, pero te energiza, te potencia, te da un gozo entender cómo se mueve Dios, ¿entiendes? Entonces, ¿pero qué hace el del Oriente? El del Oriente, producto de estos juicios y de estas situaciones, hace que del Oriente, se pone en el Oriente, pues hermano, si es del Oriente, no permite que te amanezca, no permite que el sol se despierte en ti, te mantiene en esa condición. Y si estás en esa condición, tenemos que entender que el pueblo que se apostaba, el pueblo del Señor que se apostaba en el Oriente era Judá, el que da alabanza, el león. Entonces este pueblo no va a permitir que en tu vida y en mi vida se establezca la gloria, se establezca el principado, se establezca la verdad del Señor. Entonces son tres pueblos bien desgraciados, hermano. Pero son bien desgraciados. Porque ¿qué hacían? Y esto es muy pesado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estos pueblos hacían que Israel se escondiera en cavernas, se escondiera en cuevas y viera eso como algo normal. Hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros que vemos realidades en nuestras casas o realidades del Señor alrededor nuestro y en esa realidad no está el Señor. Y como no está el Señor, y esa gente vive como normal. Es normal cascarle al cabro chico, es normal la violencia, es normal el garabato, es normal la denostación, es normal que los cabros chicos se agarren a combos delante de los papás. ¿Entiende? Eso es lo que pasa en esos contextos. El Señor quiere que nosotros nos apostemos y establezcamos nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos de estas cavernas, son situaciones que tienen que ver con nuestra mente. Porque cada situación que no es reparada en nuestra vida se va alojando en nuestra mente y empieza a ser una conducta que heredan nuestros hijos. Y al ser conductas heredadas, el nivel de traspaso es un traspaso de ruina. Y el punto aquí, hermanos, es que en este bendito traspaso es donde se mete Oreb y Zeb. La Escritura, hermanos, habla de Gedeón. Gedeón significa, lo encontré espectacular, hermanos, la primera vez que lo vi. Y es increíble que parece que cuando uno más se mete en la Escritura, más te empieza a mostrar el Señor. Primero entendíamos que Gedeón es una persona, la primera definición es el cortador, ¿cierto? Luego empezamos a entender que también tenía la acepción de un destructor, o sea, un chibor, una bestia, hermano. Gedeón
de ser una persona que estaba escondiendo el trigo, apurado, tratando de esconderlo poco antes de que robaran, de que saquearan. Porque eso es lo que hacen estas entidades nocturnas, hermanos. La profecía dice que te hacen dos cosas: te aplastan y te saquean. Dos cosas, hermano. Si tú te sientes medio robado, si te sientes medio saqueado, es porque hay operación de cosas y que el Señor nos quiere traer a libertad. Entonces tenemos a este Gedeón en esta posición, y en esta posición entra en el proceso del Señor y presentarse como ofrenda primero. Ya estoy hablando muy rápido de esto porque queremos ir al fondo del tema. Primero se presenta como ofrenda, luego lucha contra las situaciones de las paternidades que tenía totalmente, porque el papá tenía un Baal metido dentro de su casa, un tremendo toro, hermano. ¿Ya? Y eso es interesante. ¿Sabes por qué? Porque las generaciones nuevas son las que pueden detectar cuáles son los errores de los papás. El problema es cómo lo hacen. Porque el Señor te empieza a entregar una mayor revelación y tú te empiezas a dar cuenta: chuta, mi papá tiene esta situación. Y el punto es cómo nosotros como hijos enfrentamos esas cosas. Y Jerobaal o Gedeón la enfrentó de la mejor manera. Él quitó los Baales de la casa sin tener que irrumpir injustamente con su padre. ¿Qué hace? Luego de eso, el Señor le manda a hacer un ejército, ¿cierto? Entonces conocen la historia. Pero vamos al nombre, porque el nombre es el que más nos interesa en esto, para entender esta operación. Luego Gedeón significa el destructor. Pero Gedeón viene de una raíz que es Gadá. Y ese Gadá significa talar un árbol. Por lo tanto, el propósito de Gedeón era reparar, cortar lo que del árbol genealógico, ¿cierto? De la familia, que la Escritura dice que eran los más pobres de Manasés, ¿cierto? Estaba operando, que no permitía que la gloria de Dios se manifestara. Él viene como un cortador, es empoderado por Dios y por el ángel, que es la figura de Cristo, como un gibor energizado, hermano, una persona energizada. ¿Tú conoces cómo funciona una persona energizada? Una persona energizada, hermano, no piensa cuando mira al enemigo, ni la piensa, sabe que lo tiene vencido, sabe que lo tiene ganado. De esa manera se mueve Gedeón. Ahora, este Gedeón es muy interesante, porque cuando hablamos de la lucha que tiene que enfrentar en esta vigilia, estamos hablando de dos príncipes madianitas, ¿cierto? Que son Oreb y Zeb. ¿Cuál es la definición de Oreb? Para entender un poco hacia dónde vamos. Oreb significa el cuervo. La primera entidad es el cuervo. La segunda entidad es Zeb, que significa el lobo. Cuando hablamos, hermanos, de un principado, estamos hablando de un zar. Un zar es alguien que tiene dominio. Es alguien que tiene cabeza. Cuando hablamos de dominio, para que haya dominio tiene que haber gobierno. Para que haya gobierno tiene que haber una cabeza que tiene una mentalidad hecha, que puede construir, porque al ser una mentalidad hecha, es un arjé, es un diseño. Si tiene la forma celestial, es un diseño que tiene una operación en un territorio. Y es por eso que en esta pelea lo que tienen que hacer, Gedeón, para poder vencerlos, es cortarles la cabeza, dejarlos sin operación. Entonces tenemos a un Oreb, ¿cierto?, que representa el cuervo, y a un Zeb, que representa el lobo. Este cuervo, hermanos, es un sistema que opera en lugares, en los riscos. Y el lobo significa ser amarillo, y es una entidad espiritual que trabaja en absoluta comunión con el cuervo. El cuervo y el lobo, o el perro salvaje, son dos entidades espirituales, hermanos, que tienen una operación. ¿Cuándo? ¿En qué momento ellos tienen? Esta operación tiene que ver cuando en una generación hay o no hay traspaso de fe. Y quiero llevarle, hermano, a 4 características que están escondidas en la acción del cuervo. Creo que hoy día vamos a tratar la acción del cuervo. ¿Ya?
son, como le digo, principados espirituales. Y antes de tocarlos, quiero llevarle a cómo Gedeón tiene que enfrentar esto. Hermanos, esta verdad espiritual se enfrenta con un área profética activa y con un área apostólica activa. Amén. Tiene que venir una activación profética en la persona, porque el área profética representa la acción del Señor en el corazón. Y tiene que venir un área apostólica porque tiene que ver con el accionar, la activación de la mente. La unión de esas dos cosas hacen una unidad de fe que viene a establecer la gloria del Señor. Y nosotros la vemos claramente porque el diseño que recibe Gedeón es: toma en tu mano izquierda una tea, ¿cierto? Una tea ardiente. No es una tea, no es un pávido humeante, es una tea ardiente. Y encima de la tea un cántaro. Encontrá espectacular esta figura, hermano. Y en tu mano derecha el chofar o una trompeta, de manera que los 300 que había llamado tenían que mirarlo a él, o sea, mirar la imagen que el Señor, el diseño que había puesto apostólicamente en Gedeón, que ellos imitaran lo que hace Gedeón, de la misma manera que nosotros encontramos a Pablo diciendo: imítenme a mí como a Cristo. Entonces Gedeón lo tenemos ahí, y dice: imiten lo que yo hago. Imagínense la guerra, es una guerra ridícula, en lo natural es una guerra ridícula. ¿Por qué? Porque tenían que atacar. ¡Vamos, ataquemos! Griten por la espada de Jehová y por Gedeón. Y yo digo: ¿qué espada tenían? Si tenían un chofar y tenían una tea, y más encima llevando un cántaro. Hermano, es ridículo. Es ridículo. Un tipo ahí caminando con los cántaros y con la cuestión a la pelea. No van en una posición de lucha, hermano, pero van a soltar la mayor gloria que el Señor pone, la mayor maquinaria de guerra que existe, que es el poder profético. Acuérdate que el poder profético genera, en el caso de Elías, la manifestación del terremoto, del fuego, del viento, del silbido apacible. Y ahí como suavecito, ya, eso es. Pero el terremoto, está esa gloria, está dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Dice: por la espada de Jehová y por Gedeón. Y los tipos suenan el chofar o suenan la trompeta y quebran el cántaro, quebran su estructura, porque para ir en contra de estos principados tiene que haber un quiebre de estructuras. Porque estos principados, que son gobiernos, vienen a establecer sobre la casa un nivel de poder, que vienen a encasillar las casas en estructuras. Tenían metido, acuérdate, que tenían metido a Israel en cavernas, en una estructura oscura. El Señor quiere venir a sacar, quiere golpear en nosotros, quiere que el cántaro se quiebre. Y el cántaro tiene que ser con la vida, como yo entiendo la vida. Hermanos, si en este tiempo nosotros no venimos a un entendimiento nuevo de la Escritura, a salir de lo que entendemos en una dimensión y meternos en la dimensión del reino del Señor, y que la obra de ese Espíritu, del Espíritu de gloria, que viene a revelarnos la obra de Cristo, entender eso nos va a llevar a posicionarnos en un nivel de gloria distinto. Entonces tenemos un Gedeón que sueltan la voz del chofar, que es la voz del Espíritu en un lugar, que sopla sobre y que quiebra el cántaro, quiebra la estructura, y que empieza a sacar esa tea ardiente, esa antorcha de gloria que está en nosotros, hermanos. Está en nosotros. Amén. Nosotros, hermanos, hemos permitido que generacionalmente se nos esculpa de una manera que a Dios no le agrada. Y el Señor quiere establecernos sobre un tiempo nuevo. Y estos tipos, con solo la voz, hermano, esa voz, cuando la antorcha del Espíritu se prende, el soplo del Espíritu viene a encender esa antorcha, hermano, ¿sabe qué genera en el enemigo? Que el enemigo se confunda. Amén. Venga a confusión y huyan despavoridos. No tuvieron que pelear. Sí. Solo tuvieron que accionar la maquinaria de guerra, que es la profecía, en la figura de el chofar, del cántaro, ¿cierto? Y de la tea ardiendo. Y luego entraron en una explanada apostólica. ¿Por qué? Porque luego de eso tienen que hacerles, digo yo, la pillada a los capitanes, a los príncipes. Y entonces un príncipe no puede ir con eso. Con un príncipe, ¿cómo se pelea con un príncipe? ¿Cómo se pelea con un principado? ¿Se acuerda de Josué? Josué, que estaba entrando a la tierra prometida, se le aparece el arcángel y le muestra la espada desenvainada. Ahora tienes que cortar cabeza. Ya mataste al ejército. Ahora ándate encima contra los príncipes. Y luego vamos a hablar de esto, pero ese es el punto. Entender que con la espada, en una explanada apostólica, con la palabra de verdad, accionando, tú cortas la cabeza de tu enemigo. De la misma manera que lo hizo David con el gigante Goliat. De la misma manera. Entonces,
entender cuál es la operación. Esta operación del cuervo y del lobo viene cuando en una generación no hay traspaso. Partimos diciendo esto, que una generación en la escritura está representada por el número 40. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y vamos a entender un poco cómo acciona este cuervo, primeramente. Por favor, busque el libro de Génesis en el capítulo 8, verso 6, para entender esta operación. Tenemos a un Noé que viene saliendo del diluvio con los animalitos de dos en dos, ¿cierto? No les vamos a cantar la canción hoy día. Y pasa lo siguiente. Verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días. 40 días. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Verso 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma en donde sentar la planta de su pie y volvió. Volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo. El punto es el siguiente. La primera ave que se manda a buscar tierra seca es al cuervo. Y aquí la palabra, hermanos, es muy interesante esto. La palabra que está en el verso 7, cuando dice yendo y volviendo, y esa es la acción del cuervo. El cuervo se mueve inspeccionando. Su labor es inspeccionar. Verso 7 dice, yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. La palabra secar no es lo que usted está pensando. La palabra secar en su raíz tiene que ver con estar avergonzado, confuso, desilusionado. También esta palabra secar significa fracasar, secarse como agua, marchitarse en el caso de la hierba. Entonces, ¿qué es lo que busca el cuervo? Es un diseño espiritual que se manifiesta luego del proceso generacional, inspeccionando los niveles de fracaso, de vergüenza o de desnudez que hay en quién, en las generaciones. Eso es lo primero. O sea, el cuervo se va a echar a volar, ¿cierto? El cuervo va a tener una administración en los lugares secos, en los lugares donde hay vergüenza, en los lugares de desnudez, en los lugares donde opera una naturaleza caída. Ahora, bueno, pero si esto no es muy distinto que la serpiente. Hay una gran diferencia, hermanos. La serpiente come polvo. Luego vamos a entender lo que hace el cuervo. El cuervo perfora. La serpiente come polvo, come áreas que no están tratadas. El cuervo perfora, y lo que perfora son los ojos. Porque si te perfora los ojos, ¿de qué vas a carecer? De visión. Amén. Esa es la primera. Entonces, entender que el cuervo tiene una administración en una generación y viene a observar los niveles de desnudez, de vergüenza, de fracaso, de desilusión que hay en las personas y que genera conductas. Ojo, porque también está hablando, si hablamos de fracaso, estamos hablando de amargura. Y la amargura, ¿dónde se aloja? En la mente, en el corazón. Primero en el corazón, pero la amargura, al estar en el corazón, genera en la mente conductas. Sí. Conductas amargas. ¿Entiende?
Lo que hace el cuervo es perforar los ojos. Ese es un punto 1. Punto 2, por favor. Busque Levítico, capítulo 11, verso 16. Levítico 11, verso 16. Y mire lo que tenemos acá. Todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormormujo. Es complicado este avecito. No compre nunca un somormujo porque no vas a saber cómo pronunciarlo, hermano. El ibis, el calamón, y está hablando de aves. Pero aquí hay una distinción en este pasaje, ¿cierto? Y este pasaje está hablando de dos tipos de aves, o de dos tipos de animales. Los primeros animales son los inmundos. El cuervo no es un animal inmundo. El cuervo es un animal abominable. ¿Cuál es la diferencia? El chancho es inmundo, hermano. ¿Ya? ¿Qué significa? Tiene contaminación, come basura, le atrae la basura. Pero en el caso de este cabrón, el cuervo, hermano, es un animal abominable. Y aquí hay un punto que es muy interesante, porque abominable tiene que ver con que crea ídolos. Y ahí tiene mucho sentido cuando dice que perfora los ojos. ¿Por qué? Porque extravía la mirada y te lleva esclavo a los ídolos. Por eso es abominable. Es un mensajero a la idolatría, el cuervo. Complicado el cuervo, hermano. Les sugiero que compre paloma. Entonces, el inmundo viene, como le dije, de la palabra tamé, que es contaminado, pero el abominable es sheket, que te lleva a la idolatría. ¿Estamos? Hay un punto 3 que nos va a empezar a adentrar al entendimiento de por qué este cuervo tiene una administración en las generaciones, ¿cierto? En el día 40. El Proverbios 30:17 nos va a ayudar mucho en esto. Es muy interesante este pasaje, porque nos va a dar luz de algunas cosas. Mira lo que dice el 30:17. Yo tengo, hermano, esta Biblia la tengo marcada hasta por todos lados. Mire lo que dice el 30:17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Hermanos, si tú empiezas a desmenuzar este pasaje y a entender que la gente que hace la escritura, ¿cierto?, la conforma con un perfil para que nosotros semánticamente entendamos la idea, pero al darnos cuenta de las raíces de las palabras nos damos cuenta que el mensaje es un poquito distinto. Ya lo vimos en Génesis, ¿cierto? Jamás tú hubieras pensado, ¿cierto?, que esa palabra que ocupa, ¿cierto?, tiene que ver con avergonzar, con mostrar la vergüenza, ¿cierto? La palabra secar. Pero acá aparecen varias palabras que nos llaman mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque el ojo que escarnece a su padre está hablando de Ayín. No es un ojo natural. Es el ojo espiritual. Es la visión. Por eso Pablo decía que es necesario que venga sobre nosotros espíritu, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Y abrir los ojos de nuestro entendimiento no es como dice Nueva Era, que dice que abrir el tercer ojo. No, los ojos del entendimiento tiene que ver con que se abran los sentidos espirituales, de la visión espiritual. Y que no son uno, ya hemos entendido que son muchos ojos, son muchos conductos que nos llevan a la visión. Mira lo que pasa, el ojo que escarnece, que es burlar a su padre, y aquí tiene que ver con la paternidad. Dijimos que esto tiene que ver con maternidad y paternidad. Amén. Entonces, el que escarnece o burla a su padre, pero aquí la cosa cambia, hermanos. Mira lo que dice. Y menosprecia la enseñanza de la madre, pero aquí está hablando de otras cosas. Nosotros inmediatamente decimos, ok, es el hijo que desprecia a la mamá. Aquí operan dos direcciones del problema. El escarnio hacia la paternidad de parte del hijo, pero la segunda dice menosprecia la enseñanza. Aquí la palabra es se le arrebata, se le saquea,
Entonces estamos hablando de que la enseñanza de la madre no existe. Se saquea esa enseñanza. Se saquea. Se roba. Se arrebata. Y hermano, esto es una acción violenta que va generando en las generaciones, valga la redundancia, vacíos. Entonces tenemos la acción del hijo al padre, que es la burla, pero también de los padres a los hijos, que es el saqueo. No hay. Por eso la escritura dice que él levanta y envía al profeta Elías. ¿Para qué? Para que vuelva el corazón. Porque hay una operación maligna en esta transición que genera una desconexión de las generaciones y que hace que el cuervo se meta. ¿Por qué? Porque cuando hay esta desconexión, ¿qué hace? Los cuervos de la cañada. Y una cañada, ¿sabe lo que es? Y esto te va a traer una historia que conocemos, hermano. Esto es hermoso. Los cuervos de la cañada tienen que ver con los cuervos del arroyo. Un arroyo genera poca agua, poquita. El agua es la palabra, poquito, poco. ¿Cierto? Los papás poco, la enseñanza poquita, arroyo, un arroyito. No el papá que se sienta en la mañana con los cabros, mira, esto entendido, mira, qué sé yo, van en el auto cantando coro, cantan coro, le echan el pelo, ¿cierto? Pero se mueven en una atmósfera donde empiezan a buscar la verdad de Dios. Aquí está hablando de una ausencia que genera vacíos. Los cuervos de la cañada, que es un lugar espiritual, ¿qué hacen? Esto es interesante, lo perforan. Los cuervos lo perforan y lo devoran los hijos del águila. Esto nos lleva inmediatamente a acordarnos de un profeta. O sea, que a mí me emociona mucho esto, ¿sabe por qué? Porque uno empieza a entender el sufrimiento del profeta. Uno empieza a entender el sufrimiento de Elías. Elías profetiza, suelta la profecía y el Señor inmediatamente ve la operación del cuervo, inmediatamente. Entonces el Señor, pum, lo saca y le dice, ándate a tal lugar. ¿Por qué? Porque tiene que tratarse esa área. Todos sabemos cuál era el problema de Elías. Todos lo sabemos. Tenía un problema de maternidad y paternidad. Todos sabemos que él tenía un problema ahí. Entonces es enviado a un lugar, al arroyo de Querib. Y más encima el arroyo se seca. ¿Quién llegaba ahí? ¿Quién llegaba? Llegaba el cuervo. Y usted inmediatamente va a pensar con una mente a lo mejor, pero si la escritura dice que los cuervos los manda Dios. Sí. Pero ese es otro entendimiento que lo vamos a explicar después. Porque eso tiene que ver con la acción siniestra de Dios, de la siniestra, de la izquierda. ¿Ya? No vaya a pensar que Dios es comunista. No. Dios opera en forma diestra y en forma siniestra. ¿Ya? Y lo que pasa aquí es que tenemos un profeta que llega a un lugar, es alimentado por cuervos. Y es tan lindo esto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene que traernos. Y hay personas, hermanos, que tienen un entendimiento espiritual de cosas, pero porque son alimentados por cuervos. Y eso no es malo, hermanos. Y tampoco es bueno. Es de cómo el Señor empieza a tratar eso. Porque esto les trae, lo conecta inmediatamente con entidades espirituales de Elías. Es por eso que Jezabel, que es una entidad espiritual, se viene en contra de él. Porque la voz, y eso es otra cosa que vamos a ver que es parte del cuervo, es la voz que suelta. Lo que hace con el profeta es que escucha la voz de la mujer y se muere. Sale huyendo por su vida. ¿Y qué hace el Señor? Que es tan hermoso esto. Porque en ese momento, cuando se suelta la voz de la mujer y él sale huyendo, él se detiene en el desierto. No me acuerdo cuál desierto en este momento. Pero se detiene en un enebro a morir. Y aquí viene. Ella había sido alimentado por cuervos. Él conocía el mundo espiritual. Sí, lo conocía. Lo conocía, pero no le aplicaba. Le jugaba en contra. Porque escuchaba la voz de la mujer, la que está detrás de esa entidad que es el cuervo. Y lo que hacía era que el profeta se sentía morir. ¿Qué pasa ahí? Se manifiesta, según la escritura, un ser alado, otro ser alado. Vaya a Génesis. Primero que se suelta es el cuervo. Luego se suelta la paloma. Entonces este ser alado, que es un ángel, lo viene a alimentar.
Y esto es tan lindo, hermanos, porque el cuervo tiene una operación en 40 días, en los procesos de vida. Pero el alimento, el manjar que le dio ese ángel, esa torta cocida sobre ascuas, vino a producir tanta fuerza en el profeta, tanta gloria, tanta fuerza, que él pudo caminar 40 días. Pudo sustentarse en el tiempo en que el cuervo, en la figura de Jezabel, lo podía hacer pedazos. Y el Espíritu de Dios vino sobre él como un ángel, lo levanta, lo alimenta y suple esa necesidad de la falta de papá, de la falta de mamá terrenal, para establecerlo sobre la paternidad del Señor, y lo lleva a un lugar alto para ponerlo sobre seguro, y en ese lugar se manifiesta con todo su poder. ¿Te das cuenta que el Señor ocupa, y entendamos esto? Bajo Él están los principados, bajo Él están las potestades espirituales. Él gobierna sobre todo. Cuando veas que se está moviendo algo, y hemos visto que en cabros que están teniendo ciertas visiones en este tiempo, y uno inmediatamente dice, ¿cuál es la raíz de que vean ese tipo de cosas? Es porque el Señor de una u otra manera sí permite esas visiones, que hay algunas que no son, entre comillas, de Dios, pero que les permite a los cabros que entender el mundo espiritual, porque ya va a venir el tiempo de sanidad en que se les va a dar la comida para sustentarle y afirmarlo en sus paternidades y en sus maternidades. Porque lamentablemente han sido alimentados por cuervos y por lobos. El Señor nos ayude en esto, hermanos. Amén. El Señor quiere llevarnos un tiempo que es nuevo, hermanos. Entonces estamos hablando de este Proverbios 30:17, que es el tercer elemento que nos va a hablar de cómo se mueven los cuervos. Y el cuarto, hermanos, es Isaías 34:11, del 11 al 12. Está hablando del juicio del Señor en contra de las familias o de las naciones, este pasaje. Y está hablando de esas tierras o de esos lugares espirituales. Y dice, se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo. Morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Está hablando de que el lugar donde los cuervos se mueven administrativamente son lugares secos. Acabamos de leer el Proverbio 30, donde dijimos que cuando de parte de los hijos hay burla, ¿cierto? Son burladores de las instrucciones de los padres, pero a la vez hay una ausencia de los padres en términos de la formación. El cuervo se manifiesta. Y quiero que vayas, por favor, al libro de Jueces 2:10, que viene a confirmar esta manipulación de las tinieblas. El Jueces 2:10. Mira lo que dice el 16. Y Jehová levantó jueces que lo librasen en este proceso, ¿cierto? Levantó jueces que lo librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, ídolos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Vamos al 2:10. Y toda aquella generación, 40 años, toda aquella generación, está hablando de la generación de Josué, también fue reunida a sus padres, se fueron, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces tenemos un cuervo que opera porque murieron los papás, no hubo traspaso en este tiempo de los jueces, y el cuervo, después de esos 40 años, ¿cierto?, de esa generación, se levanta una nueva generación, 40 años, y entra en acción. ¿Sí? Vuelve a levantarse, vuelve a examinar, vuelve a perforar. ¿Se entiende?
Esta es la condición, hermano, en que es llamado Gedeón. Y Gedeón dice, pero ¿cómo nos viene a pasar esto? Dice, si esto no es el Dios que nos hablaron nuestros padres, que salió de Egipto, y empieza a dar toda una... Y hay algo que es importante que el ángel hace con Gedeón y que quiere hacer con cada uno de nosotros, hermano. Lo identifica con su nombre. Y aquí es fundamental en los procesos de salir de este accionar. Entender, hermanos, que tú y yo en Cristo Jesús tenemos un nombre. Amén. Hay un nombre escondido. Sí, amén. Hay un nombre que va a manifestar un nivel de gloria y que te va a situar y que te va a encasillar en un tiempo de Dios, en un quehacer de Dios y en una meta y propósito de Dios. Y eso está relacionado con tu nombre. Amén. Porque Gedeón o Jerobaal, lo primero que el Señor le dice, por medio del ángel, le dice, vio un tipo que estaba arrancando con el trigo. Y le dice, varón esforzado y valiente. Él puede detectar ¿qué puede detectar en él? Que en su semilla estaba la semilla que estuvo en Josué. Que la consigna de la conquista fue: esfuérzate y sé valiente. Amén. Llénate de mi espíritu. Ajá. Llénate de la verdad para que puedas desalojar a los que están en tu tierra. Entonces, cuando lo toma, le recuerda la enmienda. Le recuerda, había habido un tiempo, una generación que se desconectó, pero él pesca esa semilla y la vuelve a insertar en esa generación. Amén. Y le dice, sabes que tu diseño no es ese, tu diseño es ser un varón esforzado y valiente. Tu diseño no es comer estiércol. Amén. Tu diseño no es esconderte en las cavernas. Amén. Tu diseño no es esconderte y estar fondeado y aislado. Amén. Tu diseño es un diseño de guerra. Amén. Ese es tu diseño. Y cuando le dice eso, y aquí hay un punto importante, hermanos, porque son dos estaciones en las cuales nosotros nos movemos y tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros nos movemos proféticamente, nos movemos con el corazón. Y el estar moviéndose proféticamente tiene que ser ordenado. Tiene que estar ordenado. Porque cuando lo profético se mueve sin ordenamiento, cae en estos lazos, en la operación del cuervo. Y lo vamos a explicar, no sé si alcanzamos hoy día, no creo. Pero lo que quiero decirte es, él sale de ese estadio y el ángel lo posiciona y le dice, ve con esta fuerza. ¿Qué lo envía? ¿Se manda solo? ¿Se manda solo como Moisés en su primera etapa? No, sale de la atmósfera profética, sale de andar volando. Oh, vi una vaca, la vaca, Señor, ¿entiendes? Y está bien que veas la vaca. El punto que el Señor te tiene que revelar, ¿dónde está la vaca? Amén. Entonces, él sale de un estadio, Gedeón sale de un estadio. Por eso él manifiesta la esfera profética, pero también manifiesta la esfera apostólica. Y le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? Una enmienda genera el Gibor. Esfuérzate y sé valiente. Cuando usted dice esfuérzate y sé valiente, acá, en el caso de Josué, se le metió adentro, hermano. Disculpe lo que voy a decir. Se le metió Miguel adentro. Amén. Miguel, imagínate el nivel de fuerza que tenía Josué. O sea, un nivel de gloria. Y está diciendo exactamente lo mismo. Posiciónate. Ve con esta tu fuerza. La fuerza está escondida en él. Esfuérzate y sé valiente. Tú eres un varón esforzado y valiente. Y luego eso le dice, ¿no te envío yo? Yo te pregunto a ti, ¿Gedeón se movió solo? No. ¿Se movió por lo que sentía en su corazón? Ay, quiero hacer una obra en la escritura, en la iglesia. Yo me gustaría darle leche a los pobres. Perfecto. ¿El corazón está malo o está bueno? Está bien el corazón. Pero ¿a quién sujetamos lo que hacemos? Ese es el problema. Una persona que entra en un estadio apostólico empieza a entender que el mundo espiritual no se manda solo. Entras en un ordenamiento. Hermanos, tiempo atrás vivimos un accidente en un cité. Y el Señor, por causa del ordenamiento, guardó a los que fueron. Guardó de la explosión que hubo.
a todos los que fueron. No hubo ningún herido. ¿Entiendes lo que digo? Porque cuando entramos en esta atmósfera apostólica, las cosas entran en un ordenamiento. Inmediatamente decimos, el ordenamiento, que la mujer se sujeta al varón. Si el varón no tiene cabeza, hermano, no va a pasar nada. No, hermanos. Tiene que venir la atmósfera de Cristo, el gobierno de Cristo primeramente. Tiene que venir el gobierno de Cristo sobre el varón. Un varón no puede sustentar algo que no tiene. Tiene que venir el gobierno de Cristo. Y eso es lo que hace Gedeón. Él se siente, y date cuenta de algo. ¿Gedeón tenía temores? Por supuesto que los tenía, por hermano. A cada momento. Pero tú me estás llamando. Si me estás llamando, que pase esto. Volvió a tener temor. Si me estás llamando, Señor, que pase esto otro. Y las cosas pasaron. El vellón se cambió. Cambió de húmedo y cambió a seco. ¿Qué quiero decirte? Que cuando alguien te envía, pueden haber en ti ciertos temores, por supuesto, pero estás bajo cobertura. No te envío yo. Amén. Estás bajo la cobertura del Gibor, de la manifestación de gloria de Cristo en ti, con poder, con potencia. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Liberar las generaciones, llevarnos a un tiempo en que podamos entender cómo operan estos principados y cómo operan dentro del pueblo de Dios. Vamos a seguir esto la semana que viene, hermanos. Vamos a tratar cómo opera el cuervo en relación a su funcionalidad. Solamente dejarles dicho que lo que hace el cuervo es devora semillas, devora comidas, manjares, devora los ojos, finalmente esparce rumores. Son 4 cosas que nosotros, si las miramos, hermano, en un punto toca la atmósfera profética, la toca en el punto de esparcir rumores, porque la voz profética es una voz que, si no se ordena, puede tener una conexión con el cuervo. Hermanos, el Señor nos ayude y nos bendiga en este tiempo. Bendecirles, hermanos. A lo mejor si este material no se entendió, vuelva a escucharlo y pídale al Señor que se lo revele. Amén. Que revele lo que el Señor está hablando en este tiempo, y la semana que viene vamos a retomar y vamos a empezar a tocar, finalizar con la acción del cuervo y cómo opera el lobo en una generación. El Señor les bendiga, tengan una hermosa tarde y el Señor les guarde en este tiempo del Señor.